Personajes del día. Noticias de última hora. Alianza informativa de Impacto News. Tu voto decide. Estamos ya en la cuenta regresiva de las elecciones presidenciales 2026 para tener un presidente que nos dirija en la República de Colombia en los próximos 4 años. Me acompaña la doctora Carolina Corcho. Bienvenida a Barranquilla, doctora. Sergio, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a tu audiencia. Sí, para iniciar, doctora Corcho, gracias por la visita a Impacto News. Para quienes dicen, ¿quién es ella? Responda a este interrogante. ¿Usted no sabe quién soy yo? Bueno, Carolina Corcho, pues yo soy médica, yo soy psiquiatra, hice una maestría en estudios políticos, actualmente ejerzo como médica, psiquiatra y docente en la Universidad Nacional de Colombia y fui ministra de Salud y Protección Social y también he estado en el mundo de la sociedad civil, los movimientos sociales, presido una organización de la sociedad civil llamada Corporación Latinoamericana Sur. Sí, usted nació en Medellín y es producto del amor de un ingeniero y una docente. Un ingeniero y otra ingeniera. Ok, perfecto. Nací en la ciudad de Medellín y vivo hace 15 años en la ciudad de Bogotá. Perfecto. Hay mucha recordación con usted, pues hizo parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, año 2022-2023. Una evaluación de qué pasó en ese año en su dirigencia en MinSalud y Protección Social, enfrentando las críticas de la oposición, que es mayúscula en Colombia. Bueno, lo primero es que no solamente enfrentaba las críticas de la oposición, sino que teníamos la oposición dentro del gobierno. Recordemos que habían varios ministros que estaban ejerciendo oposición a la reforma a la salud al interior del gobierno, entonces eso dificultó mucho el proceso. Aún así logramos presentar la reforma a la salud, construí mi propio equipo económico para enfrentar el propio equipo económico del gobierno en ese momento en cabeza del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Logramos una concertación con todos los partidos políticos. La reforma que nosotros presentamos inicialmente se concertó el 30%, quedó el 70% de lo inicial, donde están las líneas esenciales de la reforma, y ese acuerdo que hicimos lo dejamos votado en la Comisión Séptima una parte, y luego cuando llegó mi sucesor, ese acuerdo se vota en plenaria de la Cámara de Representantes. Van 2 veces que la plenaria ya vota ese acuerdo, y siempre se bloquea en la Comisión Séptima del Senado, donde pareciera no haber un interés de resolver el problema de la salud. Ese fue nuestro trabajo, pues además de otra cantidad de cosas que hicimos, Sergio. Por ejemplo, si la gente sale y compra algo, ve un etiquetado que dice exceso en azúcares, eso lo hicimos nosotros. La reglamentación del etiquetado frontal, que llevaba muchos años allá, durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio de Salud por el lobby de las transnacionales de alimentación, alimenticias. Esto tiene un impacto en salud pública porque la gente dice voy a comer esto, que la gente sepa qué se está comiendo. Y me ha pasado, exceso en sodio, pienso, miro que hay al lado, exceso en azúcar, pienso que hay al lado. Esa la hicimos nosotros, también hicimos la reglamentación frente al asbesto, es decir, en medio de una situación tan compleja que era presentar esta reforma que tiene tantos detractores porque es mucha plata, son muchos los intereses que se están tocando, pues logramos avanzar también en asuntos de la política de salud pública. Cuando usted menciona oposición dentro del gobierno por parte de ministros, ¿se refiere al exministro Gaviria? Sí, y a quienes lo acompañaban a él en esa oposición. El presidente recientemente en un consejo de ministros reconoció que había sido un error. Él les dio una posibilidad de que le ayudaran a construir una transición para el cambio en Colombia, pero desafortunadamente no comprendieron y fue a ejercer una oposición al interior del gobierno. Usted es de las pocas exministras que sale del gobierno y no habla mal del gobierno Petro. ¿Qué piensa de esta conducta? ¿Es falta de lealtad con quien confió en su hoja de vida o es parte de la política de hoy en día? Mira, cuando uno tiene un cargo de ministro, uno es personal de primera confianza del jefe de Estado. Entonces yo siempre he honrado esa confianza que me dio el jefe de Estado. Obviamente el jefe de Estado ganó las elecciones, él tiene su mapa político, toma sus decisiones.
El hecho de que yo no esté en el gobierno no quiere decir que yo no crea en las reformas. Nosotros hicimos parte de la construcción y elaboración del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, no solo la reforma a la salud, y por supuesto que mis convicciones siguen incólumes, y mientras el presidente y el gobierno estén defendiendo ese programa y esas reformas, yo tengo que respaldar al presidente en esas ideas para el cambio del país. Pero fustiga la conducta de Álvaro Leiva, que estuvo con el gobierno muy cercano, Alejandro Gaviria, de luego de salir del gobierno ser totalmente opositores. Ah, sí, en el caso de Alejandro Gaviria, pues siempre fue opositor y fue opositor dentro del gobierno. En el caso de Álvaro Leiva sí hubo un cambio, pues él sí trabajaba armónicamente dentro del gobierno, pero después de su salida fue que adoptó estas conductas. En el caso de quienes ejercieron la oposición dentro del gobierno, es que no es leal. Si uno quiere ser opositor, uno no acepta un cargo dentro de un gobierno, uno ejerce legítimamente la oposición desde afuera. Claro, Colombia está preparada para una mujer de presidenta. Siempre hemos hablado que somos machistas en Colombia. Sin duda alguna, mira, México, que es una sociedad tan cercana a la colombiana culturalmente, las clases medias y populares mexicanas son muy cercanas a las colombianas, ya lograron tener una mujer presidenta, hicieron un relevo de género y de generación con Claudia Sheinbaum, no tengo la menor duda que Colombia está preparada. Se logró en Chile con la médica pediatra Michelle Bachelet, se logró con Dilma Rousseff en Brasil, se logró con Cristina de Kirchner en Argentina, en Honduras. Colombia está más que preparada para esa posibilidad. Doctora Corcho, ¿tiene en su hoja de vida investigaciones jurídicas, penales, civiles? Hay una investigación que hizo Margarita Cabello donde se me acusa del desabastecimiento de medicamentos, que es un problema mundial y que tiene que ver además con la escasez de insumos para producción de medicamentos dada la guerra de Ucrania. Y a mí me abren una investigación por un problema de connotación mundial que en Colombia se registra desde el año 2010 y pues evidentemente pues ahí no hay argumentos, estamos en este momento en el procedimiento, en el proceso, esperando que ya culminemos ese proceso. ¿Le atormentan las redes sociales y los comentarios detractores? No, a mí no me atormenta, pero lo que sí me atormenta es la degradación del debate público en Colombia, la falta de estatura política. Yo creo que si tuviéramos una mejor oposición eso ayudaría a mejorar al gobierno, pero es una oposición que odia, que no tiene argumentos, propagandista, entonces eso es una debilidad para la democracia del país. Hacemos una pequeña pausa en esta historia. ¿Te gusta nuestro contenido? Apóyanos, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y estarás informado las 24 horas. Continuamos con nuestro episodio. Enrique Gómez dice en X, otro servicio de urgencia que cierra debido al macabro plan de Gustavo Petro, Carolina Corcho y Guillermo Jaramillo para acabar con la salud de los colombianos. ¿Qué responde? A eso me refiero con el propagandismo, repetir un relato dañino, peligroso que hace Enrique Gómez, pues bueno, eso es la degradación. Lo primero es que la crisis de la salud y el cierre de servicios de urgencia, eso no es nuevo. La Corte Constitucional lo reconoció en el año 2008 que había una crisis, la Contraloría de la República dijo en el año 2014, aquí hay un desplome financiero del sistema, el sistema debió ser reformado hace mucho tiempo. Cuando llegamos al gobierno, las EPS tenían deudas por 25 billones de pesos, ya van en 30, y si sigue el otro gobierno y no hay reforma, eso va a seguir aumentando. Es un hueco financiero muy grande por un problema estructural del sistema. Las EPS siempre han estado intervenidas, las intervenciones no son la reforma. Todos los gobiernos han intervenido y liquidado EPS, el que más lo hizo fue el de Juan Manuel Santos, eran 158, hay menos de 30, y una comisión séptima del Senado mayoritariamente opuesta y obstruyendo una salida a este problema que le ha costado la vida a muchos colombianos. El paseo de la muerte es inaceptable y a eso le sumamos pues una oposición propagandista generando insultos sin rigor y sin ningún fundamento. Doctora, yo soy usuario de la EPS Sanitas y nos asaltó el temor con la liquidación intervención de esta EPS. Muchos dijeron en redes, se va a acabar Sanitas, hasta allí llegó la atención de los usuarios. He asistido y ha sido óptima la atención. ¿Por qué fue la intervención de Sanitas? Y como usted lo dice, no es algo nuevo, en anteriores gobiernos, Santos, Duque, hubo también muchas intervenciones de EPS en Colombia. Es que cuando una EPS se interviene es porque ya está en una condición de quiebra,
existen presuntas denuncias de posible saqueo y corrupción y el Estado tiene la obligación de intervenir porque están manejando recursos públicos y un servicio público esencial. Ese era el caso de Sanitas. Fíjate, por ejemplo, que para el año 2023 el sistema de salud manejaba 83 billones de pesos de los colombianos, aportes de los trabajadores y de los impuestos de los colombianos. Y una sola clínica de Sanitas facturaba 1.5 billones. Una sola, son en total 11.000 clínicas y hospitales. ¿A ti no te parece eso muy irregular? Eso es lo que se denomina la integración vertical. Yo soy EPS, tengo mi clínica y me pago procedimientos a mí mismo hasta el 20.000%. Algo que cuesta 3 millones de pesos, yo lo pago en 700 para mí misma. Entonces, allá hay bastantes irregularidades. Nosotros hemos denunciado estos mecanismos de integración vertical, sobrecostos de medicamentos y presuntamente uso de recursos de la salud para financiar empresas de Keralty. Eso es ilegal. Los colombianos le entregamos a Sanitas el equivalente al presupuesto de la educación pública superior en Colombia en un año para atender pacientes, no para apalancar los negocios de su transnacional de Keralty, y yo creo que ya estamos en mora en que haya respuestas de la Fiscalía y la Contraloría frente a estos hechos que se parecen mucho a los de Salucop, que ya tiene un fallo cerrado, una condena penal por un robo de 1.5 billones de pesos. Hemos denunciado 8 EPS, entre esas Sanitas, por 13.2, esperando resultados de los organismos. Usted aspira a ser presidenta de Colombia. ¿Lo haría de forma independiente o tiene aspiraciones a ser elegida como la candidata del pacto histórico? Yo hago parte de un proyecto político de cambio de Colombia, de un proyecto político que en este momento lidera el presidente Gustavo Petro. He puesto sobre la mesa del pacto histórico está de que quienes estamos interesados en ir a una precandidatura nos sometamos a una consulta popular el 26 de octubre para que sea el pueblo colombiano quien defina quién debe ser la candidata por votación ciudadana abierta. Y también que el Senado y la Cámara se someta a votación para que se organicen cremallera la lista y pueda ya ir una lista fuerte, paritaria, a competir en marzo. En eso estamos. ¿El presidente Petro es un dictador, es un tirano, se quedará en el poder por siempre? No es verdad, no es cierto, no hay una ruptura del orden institucional por parte del presidente Gustavo Petro. La emisión del decreto que él hizo, que lo envió a la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, pues ya esperaremos la Corte que dice, pero es un decreto fundamentado, con fundamentos en la Constitución política, que tiene presunción de legalidad y buena fe. No ha habido ninguna ruptura. El presidente ha presentado sus proyectos de ley frente a un Congreso cuyas mayorías se han dedicado a obstruir y a bloquear sin argumentos para que no cambie Colombia. Entonces, de ninguna manera puede existir algún planteamiento serio en este país que apunte a que es un dictador o un tirano. En esta carrera presidencial hay varios nombres, varios perfiles. Le digo nombres, una respuesta corta. Vicky Dávila. La extrema derecha. Gustavo Bolívar. Compañero del pacto histórico. Miguel Uribe Turbay. Lamentable suceso que le ocurrió, repudiable. Exfiscal Barbosa. Utilizó la fiscalía para hacer politiquería. María José Pizarro. Hija de Carlos Pizarro. ¿Hasta allí? Senadora de la República, hija de Carlos Pizarro. Daniel Quintero. No me diga que es alcalde de Medellín. Él necesita definir si va por el pacto histórico o va como independiente. Claudia López. Una mujer que está jugando en este momento en las toldas de Vicky Dávila en la extrema derecha. María Fernanda Cabal. La extrema derecha pura y dura. Sergio Fajardo. Un tibio, un hombre que ya perdió la oportunidad. Mauricio Cárdenas. Pues muchos cuestionamientos cuando fue ministro. Luis Gilberto Murillo. Un hombre que esperamos se una a la coalición del Frente Amplio. Roy Barreras, el candidato del petrosantismo. Roy Barreras es uno de los precandidatos del Frente Amplio, que esperamos que participe en la consulta del Frente Amplio en marzo. Exministra Carolina Corcho. La mejor posibilidad que tenemos en este momento, los barranquilleros, las barranquilleras y los colombianos. Doctora, gracias por su visita. Que sigan esta marcha andante, cuente con la visibilidad de parte de Impacto News para compartir sus propuestas. Hoy queremos conocer su perfil. En una próxima visita, ¿qué propone la doctora Corcho para ser presidenta de Colombia? Bueno, gracias. Impacto News, tu voto decide. Somos el medio mejor informado.